Hola, voy a hablar en este video en torno a las claves. Para saber la justificación de las diferentes claves y para qué sirven, nada como pensar un poco en cuál es el problema que las origina como solución. Imaginemos por un momento que tenemos un instrumento como el contrabajo. El contrabajo básicamente hace sonidos graves, muy rara vez sube porque no le pertenece su registro, ¿no? O un instrumento como la flauta o el pícolo, que llegan muy altos, no les corresponden los sonidos bajos. Y la pregunta es cómo hacer para representar en el pentagrama sonidos graves o sonidos muy agudos y que esos dos instrumentos estén, por ejemplo, esos dos, estén dentro del mismo pentagrama y que no nos estemos saliendo del pentagrama, porque el pícolo tocaría sonidos muy agudos, mientras que el bajo o el contrabajo sonidos muy graves. Sería muy difícil que todos los sonidos estuvieran dentro del pentagrama. Bien, tendremos básicamente líneas adicionales o espacios adicionales superiores por encima del pentagrama y líneas y espacios adicionales por debajo del pentagrama. ¿Qué es lo que se hace? Se trata de hacer claves para cada uno de estos instrumentos o para grupos de instrumentos o para la voz, para las voces. Por ejemplo, la soprano llega muy agudo, el bajo, el hombre que canta como bajo, llega bastante grave en relación a la soprano y por supuesto vamos a tener sonidos muy agudos, sonidos muy graves que se nos van a salir del pentagrama. Bueno, voy a explicarles eso ya directamente en el pizarrón, en el pentagrama, y bueno, de manera práctica nos enteraremos de cuál es el camino para relacionar todas esas claves y cómo encontrar su justificación. Vamos a la clase. Bien, ya conocemos la clave de sol. ¿Okay? Cuando hablamos de clave de sol, todos sabemos que nos estamos refiriendo al sol de la segunda línea del pentagrama, ¿verdad? Dado que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, do y continúan ascendiendo, a partir del sol, como segunda línea, tenemos la, si, do, re, mi, fa, sol, y ahí nos salimos del pentagrama, ¿verdad? Tenemos el primer espacio adicional superior. Tenemos la, si, etc. Va a seguir subiendo. Vamos a suponer por un momento que tenemos un instrumento que constantemente está tocando en los agudos, de tal manera que nunca sus sonidos están inscritos dentro del pentagrama y se salen. No tiene sentido trabajar de esa manera porque prácticamente todo serían líneas adicionales, ¿verdad? Supongamos ahora el caso opuesto: sol, fa, mi, re, do. Ya empezaron los espacios y líneas adicionales, ¿verdad? Va a ocurrir lo mismo. Se va a salir un instrumento que sea muy bajo, se va a salir un contrabajo, por ejemplo, se va a salir, y en caso de que estemos trabajando con la clave del sol, lo que va a ocurrir es que todos van a ser líneas adicionales y espacios adicionales inferiores. Nada va a quedar dentro del pentagrama. ¿Cómo resolver el problema? Ok, se hace lo siguiente. Este do que está acá, por razones pedagógicas, lo voy a colocar entre estos dos pentagramas, justo en el medio. Ya sabemos que lo lógico, lo que hemos aprendido por caligrafía, es que las notas y las líneas y los espacios que coloquemos adicionales, ¿verdad? Ya sean inferiores o superiores, deben tener más o menos la misma separación que corresponde a las líneas del pentagrama. De modo que vamos a aceptar que esto es un do. Sabemos que debemos escribirlo allá, pero vamos a aceptar que es un do, ¿no? Y que es la primera línea adicional inferior de este pentagrama que está en clave de sol. ¿Bien? Y como les digo, está justo en el medio, central, ¿verdad? Entre estos dos pentagramas. Vamos a suponer ahora que esta línea, que es la primera línea adicional inferior de este pentagrama, simultáneamente es la primera línea adicional superior de este pentagrama. Bien, lo voy a colocar acá. Este do que está acá es igual a este do y es igual a este do.
Bien, solamente que, como les digo, por razones pedagógicas lo voy a colocar en el centro. Si decimos que esto es el Do, es este Do y es este Do, de manera descendente podemos decir que esto es Si, La, Sol, Fa. Bien, y acordamos que este sea Fa, creamos una nueva clave que se va a llamar Fa en cuarta línea. 1, 2, 3, cuarta línea. Bien, ¿qué fenómeno está ocurriendo ahorita? Observen lo siguiente, este Do, que era la primera línea adicional inferior del pentagrama, y los sonidos que estaban debajo del que iban a ser solo sonidos con líneas y espacios adicionales inferiores, al igualarlo, hacerlo común, digamos que es primera línea inferior de este pentagrama y primera línea superior de este pentagrama, estoy logrando que todos los sonidos que estén por debajo de ese Do se encuentren dentro del pentagrama. ¿Estamos viendo? De modo que este Do, siendo común, siendo el mismo sonido, lo vamos a llamar Do central, literalmente Do central, está en el centro de ambos pentagramas, y al mismo tiempo es el Do que se encuentra en el centro del piano. Ese Do, ese sonido, corresponde con este. ¿Bien? Ok. Así como logramos este Do acá, siendo común a esta clave y común a esta clave, primera línea adicional inferior de este pentagrama y primera línea adicional superior de este pentagrama, como lo he llamado Do, ¿verdad? Yo podría decir que aquí pueden hacer una nueva clave. Se escribe así, se colocan dos punticos y ese es un Do. ¿Bien? Entonces, puedo alargar esto acá y hacer un nuevo pentagrama. Bien, y decir que esto es Do, Re, Mi, Fa, Sol y Do, Si, La, Sol, Fa, etc. Pueden seguir con líneas adicionales. Observen que hemos encontrado básicamente las tres claves utilizadas en música: clave de Sol, clave de Do y clave de Fa, y hemos encontrado la manera en que ellas se relacionan básicamente pensando en el Do central. ¿Bien? Do central porque está entre estos dos pentagramas, Do central porque está en el centro del piano, Do central porque es el centro de esta clave aquí que se llama Do. Perfecto. De esta manera tenemos por lo menos 1, 2 y 3 posibilidades de hacer sonidos dentro del pentagrama en función de qué instrumento está tocando, o si está cantando una soprano, una contralto, un tenor o un bajo. Bien, pensemos en esta clave, en la clave de Do. Yo puedo suponer que en donde se encuentre la clave es el Do, ¿verdad? De modo que podría tener clave de Do en primera línea, con lo cual esto sería Do, Re, Mi, etc. Y haría que todas las notas que estén por encima de ese Do estén dentro del pentagrama. También podría ser que aparezca clave de Do en segunda línea, con lo cual esta ahora pasaría a llamarse Do. Bien, y podemos hacer lo mismo: Do, Re, Mi, o la inversa: Do, Si, La, etc. O ese Do podría estar en la tercera línea. Bien, con lo cual tenemos clave de Do en tercera, o puede estar en la cuarta línea. Bien, o puede estar en la quinta línea, ya en desuso. ¿Ok? También existe la posibilidad de que coloquemos el Fa, así como aparece acá en cuarta línea, que lo coloquemos en tercera línea. Esa es otra clave que también existe. Clave de Fa
en tercera línea. Bien, de esa manera tenemos la posibilidad, son las claves más usadas. También se utiliza una clave de sol, ¿verdad? En primera. Ya margen de sus. Estas son básicamente las claves que utilizan para el contrapunto y para los diferentes instrumentos de la orquesta. Bueno, con este esquema ya tenemos una idea de más o menos de dónde salen las claves, y bueno, les mandaré ejercicios para que puedan ejercitarse en relación a esto, ¿no? Igual que hemos hecho con los videos anteriores, les voy a pedir por favor que hagan un video en el cual expliquen esto que les he dicho, de tal manera de tenerlo como tarea y bueno, garantizar que ustedes aprendan bien todo lo que yo les estoy dando. Recuerden, quien enseña aprende 2 veces.